Yo comienzo con una pregunta, y es una pregunta a partir de lo que observamos en la República Dominicana con los sueldos de los altos funcionarios. Un país con grandes debilidades, una gran asimetría salarial. Esto lo calificamos como acciones inoportunas, irracional, intolerable, inadmisible e improcedente. En un país como la República Dominicana, donde usted tiene entre el 85 al 90% de su mano de obra activa laboral con un salario de por lo menos 10,000 pesos mensual. Sin embargo, ese que gana 10,000 pesos mensual, su poder adquisitivo ve cómo se va perdiendo a partir de la ola inflacionaria. En un momento como el que vive la República Dominicana, a la clase media que sufre la embestida de este sistema draconiano, a la clase baja que no aguanta más un día más, que está languideciendo, que está pasando hambre, a esos sectores vulnerables ante las embestidas brutales y de este sistema draconiano que tenemos, surgen preguntas como la que al inicio hice. ¿Es la democracia privilegios de unos pocos? Pues fíjense, al parecer estos altos funcionarios lo asimilan como bueno y válido, que desde su posición tienen que tener estos lujosos sueldos. Hay una asimetría muy grande entre la mayoría de los empleados públicos y aquellos que están en el sector público, con la diferencia de que son, como su palabra lo dice, son altos funcionarios. Comencemos con el primer sueldo. Cuando usted me dice a mí, ¿qué pasa en la República Dominicana cuando todo esto se constituye en un privilegio que, como digo, es inaceptable, inadmisible, improcedente, de que ese señor Luis Armando Asunción, superintendencia de bancos, su sueldo ronda prácticamente el millón mensual, 980,363 pesos con 22 centavos. Ese es el sueldo de ese señor, Luis Armando Asunción, de la superintendencia de bancos. Cuando usted me cuestiona, cuando usted se debe de cuestionar o preguntar, ¿cómo es posible, cómo es admisible que estos sueldos de esos tutumpotes que constituye un privilegio inaceptable, cuando usted tiene empleados, muchos empleados del sector público ganando salario mínimo, que tienen que durar 40 años para poder llegar a ese sueldo, por ejemplo, de ese casi millón, y ganándose 10,000 pesos mensual, durar trabajando 40 años para llegar a lo que ese llega en un mes. Eso aquí en nuestro país. Pero bien, ¿es la democracia un privilegio de unos pocos? Ellos lo asumen así, como bueno y válido. El siguiente. Clarisa de la Rocha, vicegobernadora Banco Central. Esa señora tiene un sueldo de 947,000. Vamos a redondear el millón. Y de ahí usted comienza a deducir los privilegios que tienen esos tutumpotes como funcionarios públicos pagados por este jodido pueblo. Cuando usted me dice a mí que una enfermera, un médico, un policía, un militar de bajo rango tiene que pasar la 1,001 para ganarse los chelitos miserables que se gana. Miserable en el sentido de que no da para sobrevivir dignamente, sino estar languideciendo. Y esa asimetría muy grande es lo que irrita a cualquiera. Por un lado, sueldos millonarios en unos pocos,
y miserables en una gran mayoría. Esa señora, Clarisa de la Rocha, redondeando el 1.000.000 mensual. Usted solo debe de cuestionarse cómo es que 90% de los trabajadores, mano de obra activa de este país, por debajo de los 10.000 o 10.000 pesos mensual, para luego tener que observar y sentir en carne propia, bajo la indignación, que una señora llamada Clarisa de la Rocha tiene un sueldo que ronda el 1.000.000 mensual. ¿Cómo califico eso? Es inoportuno y que se viene repitiendo como si aquí solo unos pocos tienen el derecho a vivir bajo techo, alimentación, vestir, educación. Este es el sistema, como digo, draconiano e inquisidor, donde la Inquisición se la ponen a una gran mayoría, llámese clase media y clase baja. Siguiente, por favor. Luis Ernesto de León, ese es administrador de la distribuidora de electricidad de este, 695,000. 695,000. Miren, cuando ustedes observan que hasta organismos internacionales no salen del asombro que provoca el hecho de que una nación como la República Dominicana tenga una élite política dirigiendo sus instituciones con sueldos de lujo que superan los sueldos, óiganme, para que tengan una idea, superan los sueldos de muchos jefes de Estado de otros países. Sin embargo, aquí eso se asume como bueno y válido por las crápulas que nos gobiernan, abusadores. Siguiente, por favor. Gabriel Castro González, de la Superintendencia de Valores, o Superintendente de Valores, 649,865. Mire, usted va a redondear 650,000. ¿Cuánto tiene que durar trabajando aquí una enfermera? 40 años trabajando, lo que ese señor se gana en un mes. Esa asimetría, como digo, eso lo califico como un abuso vulgar. Derrochar, porque es derrochar, porque es sacarle de la costilla a este pueblo, a la clase media, para mantener a esos tutumpotes que tenemos, que no son más que chupasangres, sanguijuelas y hienas, chupándole la sangre a este pueblo, con esos sueldos de lujo, megasueldos, en un país donde usted tiene autoridades que le exigen a la clase media, sacrifícate, y a la clase de abajo, a los pobres, lo mandan a que se sacrifiquen aún yéndose a lo que es estar en la etapa del languidecer, de morir de hambre, y luego vienen con las famosas migajas. Eso irrita. Eso molesta. Eso molesta. Siguiente, por favor. Era el trujillista, Euclides Gutiérrez Félix. 800,000. Ese trujillista que le ha ido bastante bien desde los tiempos de Trujillo. Ese a él le ha ido bien desde los tiempos de Trujillo hasta la fecha. Esta sociedad, más allá de lo que he dicho, no procuro que se me ofenda, no es el objetivo. Ahora, hay un sistema que a una gran mayoría le da la razón de ser a ellos, a gente como ese trujillista, como a otros de la partidocracia que tenemos, de que una gran cantidad de dominicanos
son analfabetos prenatales, iletrados, y eso le da garantía a ellos de abusar tan vulgarmente como lo que están observando con esos sueldos, que como digo, constituye un privilegio inaceptable, con sueldos millonarios, mientras la mayoría de los empleados públicos, usted tiene médicos, enfermeras, maestros, policías, militares, con sueldos miserables. Siguiente. Gerente del Banco Central. Usted tiene 840,000. Para que tenga una idea, es eso lo que se llama estar en un sistema de privilegio de unos pocos y que se vayan a la jodienda la gran mayoría, y me perdona la palabra. ¿Con qué? Con sueldos irritantes, que como digo, inadmisible, improcedente, inaceptable, es acciones que la considero de inoportuna, y que mientras a este pueblo le dicen, tiene que sacrificarte, ¿quién le dice a ellos, ven a sacrificarte tú? No, no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de una casta privilegiada, donde ellos son minoría, mientras la mayoría con sueldos miserables, de hambre. Siguiente. Miren ahí. Ese es el papá del grupo, Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Usted sabe que tener un individuo por encima del millón, oigan, escuchen, por encima del millón, por encima del millón, y muchos incautos que van a defender lo indefendible, a justificar lo injustificable, lo califico pues de lambones, de sicarios de la comunicación, comunicadores, periodistas, que justifican esa barbaridad, esa desgracia, ese abuso. Eso no procede. Humanamente hablando, usted me dice a mí que mientras hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde usted tiene el secretario del Tesoro con un sueldo por debajo del que tiene ese señor, no, y que el sueldo que gana este señor gobernador se equipara, es equivalente prácticamente a lo que es el sueldo del presidente de los Estados Unidos, la primera economía del mundo, la primera potencia del mundo, y que ese señor gobernador tenga un sueldo semejante al que tiene, devenga el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia económica y militar del mundo. República Dominicana en la categoría de ser un país tercermundista, con millones de pobres. Como le digo, eso es inadmisible, improcedente, inaceptable, intolerable. Eso constituye un abuso, y no cualquier abuso. Eso es un acto vulgar, de toda vulgaridad. Por más que quiera, quien carajo quiera justificar, usted, esa gran asimetría entre la enfermera, el enfermero, el médico o los médicos, las enfermeras, los policías, los militares de bajo rango. Por eso hablo de que constituye un abuso. Y ese es el sistema que tiene este país, donde unos pocos lo pueden tener todo
una mayoría, que se lo lleve quien lo trajo. Por eso hablo bastante claro. Es un acto vulgar de charlatanes gubernamentales. Aquí hay dos países, parafraseando a Jorge Eliseo Gaitán. Aquí hay dos países. El país de unos pocos, y observaron esos megasueldos, y el país de una gran mayoría que sufre la embestida del modelo draconiano que se ha implementado en este país. Cuando ustedes escuchan que muchos de ellos invocan a Juan Bosch, si algo tuvo ese señor, ese gran político ético y moralista dentro de la política, era un hombre de austeridad, no derrochador, no abusador. Por eso lo que muchas veces aquí he citado, lo que dijo Bosch en el 82, es todo lo contrario a lo que estos buenos bufones hacen. No habrá un solo PLDista que tenga el poder para avasallar a su pueblo. Que no habrá un solo PLDista que utilice el poder para ocultarle un hecho deshonesto a su pueblo. Y que no habrá un solo PLDista que se haga rico con los dineros del pueblo. La diferencia entre lo que dijo Bosch en el 82 a lo que estamos viviendo con esta casta bien estructurada y organizada. Usted tiene 90% de la mano de obra activa de este país. Y lo dijo el presidente de la República bajo su discurso de la demagogia vulgar. Un discurso anacrónico. Es imposible que con 10,000 pesos pueda una persona sobrevivir. Sí, señor presidente, usted lo dijo hace unos años. El punto es que usted no ha hecho absolutamente nada para acabar con esos cercanos colaboradores que usted tiene bajo el sistema draconiano que usted ha implementado en este país en contra de la gran mayoría y de la clase media. Porque ¿cómo me pueden justificar a mí un sueldo por encima del millón? ¿Cómo me lo justifican? Un acto vulgar, inaceptable. Ahora, aquí en el país, eso se ve. Y como ellos tienen el poder, pueden hacer lo que le da su bendita gana. Ponme el sueldo nueva vez del gobernador, el papá de los sueldos, ponlo por favor. Porque eso, solo aquí ocurre una cosa como esa. Solo aquí ocurre un hecho de esa naturaleza. Solo en este país, solo en este bendito país, para no decir otra cosa, ocurre un hecho de esa naturaleza. Ese es el mismo que ha dicho que la economía crece. Sí, crece en tu bolsillo, papá, en tu bolsillo crece. En la clase media, en los de abajo, crece la desigualdad, crece estar languideciendo y sufriendo en carne propia la injusticia de ustedes ante lo que es el abuso y el derroche de los recursos públicos que agrava aún más la situación de la mayoría en este país. Vaya manera esa de decir que vamos bien, mientras los descamisados, como decía Evita Perón en Argentina, se lo lleve quien lo trajo. Concluyo citando a Virato Fiallo: basta ya.
basta ya. Pausamos.